En 1941, Disney hizo popular la historia de Pinocho, volviéndolo un clásico que muy difícilmente de pequeño no la hayas visto y disfrutado. Pero por si no lo sabías, esta no es una historia original de La Casa del Ratón. Disney hizo su propia adaptación de la historia del italiano Carlos Collodi, la cual no es 100% apegada a la historia original. Ellos solo la adaptaron volviéndola para todo público y colocando en ella mucha fantasía, alegría y un final feliz, que si bien tomaron la esencia de la original, esta en realidad se aleja mucho de la historia de Collodi, que ni siquiera era para niños por sus oscuros sucesos y cómo a medida que ocurre la historia vemos lo triste y bizarra que se vuelve. De la historia de Pinocho se ha dicho mucho a lo largo de los años. Muchas han sido sus adaptaciones, unas conocidas, otras no tanto y algunas han pasado sin pena ni gloria. La de Disney no fue la primera. Si nos remontamos al pasado, podemos ver esta que se grabó en 1911. Fue un cortometraje italiano de cine mudo llamado Piñoncito, Aventuras de un títere, una fiel adaptación de la imagen real del libro. Esta versión pionera sí se atrevió a recrear el ahorcamiento de Pinocho. Pero espera, me vas a decir, ¿cómo así que el ahorcamiento de Pinocho? Pues, ¿recuerdas que te dije que esta historia no era un cuento infantil? Bueno, precisamente a esto me refería. Otra adaptación que no es muy conocida es la historia rusa de Pinocho, que en comparación a la historia de Disney se aleja mucho de su narrativa y se cuenta bajo otra perspectiva. Es tan diferente que el nombre de Pinocho no aparece sino el de Buratino. Dadas las circunstancias históricas en las que se enmarca, el Pinocho de la Rusia comunista centra su atención en la trama del empresario circense y villano que secuestra al títere llamado Carabas Barabas. Buratino lucha por la liberación tanto propia como la de sus compañeros. Acá a Pinocho, a Buratino, la nariz no le crece cuando miente, y en contraposición a la moraleja de su homólogo estadounidense, se muestra su inconformismo y su desafío por la injusticia. El cómico y director Roberto Benigni, impulsado por el triunfo de los Oscar y el enorme éxito internacional de La vida es bella de 1999, también sacó adelante una versión propia del cuento en el 2002 de aproximadamente 45 millones de euros estimados. Su Pinocho sigue siendo la película más cara en la historia del cine italiano, pero lamentablemente su recepción fue catastrófica por diferentes motivos, entre ellos el tono cómico y el exagerado doblaje estadounidense, frecuentemente señalado como uno de los peores en todos los tiempos. Tanto fue el fracaso de esta película que en muchos países ni siquiera logró estrenarse en cines. En el 2022, Disney anunciaba el regreso de su versión de Pinocho, pero esta vez en live action. Querían remarcar su exitosa historia, la historia con las que crecieron generaciones enteras. Con bombos y platillos decían lo fascinante que sería y que revolucionaría la historia del mundo de Disney. Hasta que... terminó la función, ¿sí? Bueno, ya tú sabes, llegó el primer tráiler y con ellos empezaron a llover las primeras críticas. Pero si solo es un tráiler, preguntarás. Pues bueno, al público no le gustó para nada que en ese tráiler el hada azul no fuera azul, que el CGI no fuera tan bueno, entre otras cosas. Y este fue el principio de lo que se avecinaba. La película se estrenó y como se esperaba fue un completo fracaso. Además que tomaron la decisión de no estrenarla en cines, ¡qué buena noticia!, sino solamente en la plataforma de Disney Plus. A pesar de que las actuaciones no son malas y Disney, en su afán de querer darle un cierre conmovedor, no fue suficiente y simplemente la película no gustó. Pero cuando creíamos que todo había terminado para la historia de Pinocho, llegó el señor Guillermo del Toro para sorprendernos, trayéndonos una obra de arte, sin duda alguna una de las mejores películas animadas de la historia. Si creías que ya conocías la historia de Pinocho, créeme que no es así. Se hizo en stop motion y fue coproducida con Netflix. Ha sido un completo éxito, desde su excelente arte que a veces es aterrador y escalofriante como en el libro original de Carlos Collodi, pero a su vez es hermoso. Cosa bien hecha. Su trama cuenta la historia del anciano Geppetto y la pérdida de su hijo Carlo, que muere cuando su pueblo es bombardeado y este es víctima de una de esas bombas, dejando al pobre anciano triste y desconsolado, mezclando con esto lo complicado de la política de la época de la Italia fascista, y sus historias cantadas le dan un toque especial, tanto que no quieres que termine. Pinocho se toma las palabras del hada azul muy en serio cuando le dijo: pequeño niño de madera, que despiertes con el sol y recorras esta tierra, ya que desde el primer momento que abrió los ojos no se quedó quieto, destruyó todo a su paso y muy poco escuchó a su papá ni a su amigo Sebastián J. Grillo. Aquí vemos un Pinocho algo rebelde y que hace lo que quiere, pero no tanto como sus predecesores. Aunque se mete en muchos problemas y comete demasiados errores, aprende rápidamente
rápidamente de ellos e intenta remediar lo sucedido. Aunque su final no lo veíamos venir, algunos dicen que el final es triste, otros dicen que el final es perfecto. Sea cual sea tu interpretación de este final de Pinocho del director mexicano, hay algo que no tiene discusión, y es que estamos frente a una de las mejores adaptaciones de la historia de Corolli y una obra de arte del stop motion. Esta película es una viva imagen y esencia de su director del Toro, que tardó aproximadamente 15 años en terminarla. Esto debido a problemas de financiamiento, el cual se solucionaron cuando Netflix compró los derechos. Y es que podemos ver la dedicación y el cariño con la que fue hecha. Cada detalle le da un valor excepcional. La película le ha dado la vuelta al mundo y desde que se estrenó en Netflix se volvió la más vista en la plataforma a nivel mundial. Soy Luis Morales.